Hola, mi nombre es Juan Pablo y hoy les voy a platicar acerca de un libro que leí este semestre por recomendación de mi profesor, mi maestro Miguel. Este libro que leí se llama Ensayo sobre la ceguera del autor José Saramago. Decidí leer este libro ya que, bueno, antes de que tuviéramos que irnos a nuestras casas y todo en las clases presencial, el profesor nos platicó acerca de esta lectura donde hablaba sobre la pandemia, nos recomendó leerla y llamó mi atención debido a que pues todo este tema de la pandemia estaba iniciando y pues yo quería acercarme a la lectura para tener una idea, un concepto de lo que era una pandemia, de cómo podría representarse en una historia y sobre todo saber cómo iniciaba y cómo concluía en una situación similar a esta. Muy bien, el libro lo descargué en un PDF, eran como alrededor de 240 páginas y en lo personal fue un libro que me costó un poco de trabajo leer, ya que lo consideré un poco fuerte en el sentido de que en la narración hay varias cosas que se describen de manera muy específica. Pero fue un libro que desde que lo inicié a leer me llamó muchísimo mi atención debido a que me interesaba mucho conocer los personajes que iban a tratar acerca de esta lectura. En general la lectura trata acerca de una epidemia donde todas las personas de una ciudad empiezan a quedarse a ciegos poco a poco y nadie sabe cómo es que quedan ciegos. Es lo irónico que incluso el oculista, el médico de la vista queda ciego. Muchas personas empiezan a quedar ciegas y no saben por qué. Y lo interesante es que los aíslan, los llevan a un tipo manicomio abandonado y ahí empiezan a llegar todos los ciegos. Y como el libro está contado desde la vista del primer ciego, que pues obviamente es de los primeros que junto con su esposa los llevan al manicomio, eh, pues ya gran parte de la historia es dentro del manicomio y cómo los diferentes niveles ayudan a que vayan sobreviviendo de acuerdo a cómo van llegando más personas. Si pudiera hacer lo bueno, lo malo y lo raro de manera breve, lo bueno sería que pues me ayudó a seguir motivando el hábito de la lectura en mí, que fue una lectura interesante. Lo malo, me tardé un poco en leerlo. Lo leí la primera semana que nos resguardamos. Esto estamos hablando de marzo, como el 14 de marzo. Y lo terminé como en un mes. Debido a que algunas partes se me hacían un poco pesadas, ya que con las mismas noticias podía, como en cierta manera, anticipar lo que iba a pasar. De que la gente se iba a infectar demasiado, que no se cuidaban. Entonces, pues sí, se me hizo un poco pesado, pero fui avanzando poco a poco con la lectura. Y lo raro, pues yo creo que, bueno, ahí va un spoiler, por si no quieren leer, saber del spoiler, sáltense esta parte, pero el spoiler es que no te dicen cómo es que se quedaron ciegos, o sea, al final recuperan la vista de la nada, entonces fue así como que, bro, todo esto para que no me digas qué fue lo que pasó en verdad. Y pues de cierta manera me quedé así como, qué onda con este libro? Dije, voy a leer otra cosa, pero no lo analicé de otra manera. Y pues sí, en realidad no sabemos por qué pasan las cosas en sí, porque nosotros no las estudiamos, sino alguien más nos lo dice. Me identifiqué más, pues por lo mismo, ¿no? De estar en la pandemia, entonces de que leerlo y a la vez ver las noticias, fue lo que un poco difícil. Pero me identifiqué mucho con la necesidad de las personas de que se acabaran los víveres, de que tuvieran que ir a sus casas y estuvieran vacías, que no supieran cómo están sus casas. Por ejemplo, yo ahorita estoy pasando la pandemia en casa de mi abuelita.
que vive como a 1 hora de Querétaro, de mi departamento. Entonces no he estado tan cerca de mi departamento como para ver cómo está, si está todo bien, si las cosas que dejé ahí están bien, o mis papás que están lejos. No, bueno, mi papá vive en México, mi mamá vive en Campeche, entonces no los he visto y todo eso. Entonces como que de cierta manera me identifiqué en esa parte. Pero me ayudó a motivar el hábito de la lectura en estas vacaciones, ir leyendo y motivando el aprendizaje. Una gran recomendación del maestro agradezco este semestre que concluye de manera bien y a seguir aprendiendo porque si lo que podemos aprovechar diario es aprender. Gracias.